dice así. Del ejercicio 10-17, la tasa de suministro de calor en una caldera es el mismo que calor de entrada y la tasa de rechazo de calor en el condensador es lo mismo que calor de salida. O sea, la pregunta aquí es qué significa eso de tasa de suministro de calor. Bueno, resulta que tasa, la palabra tasa, tasas de cambio, siempre tiene que ver con una propiedad dividida en el tiempo. Todas las tasas son algo que tiene que ver con el tiempo. Entonces, lo que están preguntando ahí, porque miremos el ejercicio, dice, la turbina de una planta eléctrica de vapor que opera en un ciclo Rankine ideal simple, les recuerdo que por el momento lo único que podemos hacer son ciclos Rankine ideal simples, produce, y ahora lo vimos en un video anterior, que produce significa que el trabajo neto, o la potencia neta más bien, que es el trabajo de turbina menos el trabajo de bomba. Siempre pongo el de turbina porque es más grande la potencia que sale por la turbina que la que entra por la bomba. Entonces es de 1750. Eso es lo que nos están diciendo ahí. De 1750 kilovatios. Y dice que la caldera opera a 800 psi. Con eso ya sabemos, como la caldera trabaja a presión constante, que la presión 3 es 800 psi, pero también sabemos que la presión 2 es 800 psi. Ya sabemos que la presión 2 es 800 psi. Listo. Y el condensador, dice ahí, y el condensador trabaja a 3 psi. Entonces ya sabemos la presión de 4. La presión de 4, 3 psi. Y aquí la presión de 1, como el condensador trabaja a presión constante, ya también sé la presión de 1, que es 3 psi. Y la temperatura de la entrada de la turbina, entonces me dan la temperatura 3, que es la entrada de la turbina, 900 Fahrenheit. 900 Fahrenheit. Determine la tasa de suministro de calor de la caldera. Entonces aquí era donde aparecía el término, ¿no? ¿Qué es tasa de suministro de calor? Bueno, la tasa de suministro de calor es el calor, es la tasa de calor que entra a la caldera. Tasa de la caldera. O sea, es esta, no esta. Esta es la minúscula. Esto se llama, esta propiedad, que es el calor que entra a la caldera, se llama calor específico. Esto se llama calor específico que entra a la caldera. Mientras que esto se llama tasa de suministro de calor que entra a la caldera. Es una tasa. Tasa significa que está por unidad de tiempo. Mientras que esto es el calor específico que entra a la caldera. Entonces, digamos que este video es para aclarar ese concepto, ¿no? ¿Qué es la tasa de suministro de calor? La tasa de suministro de calor es la propiedad específica. Les recuerdo que para el calor se le llama tasa de suministro de calor, mientras que para el trabajo, a la propiedad con el puntico se le llama potencia. Se le llama potencia, no se le llama tasa de suministro de trabajo, sino se le llama potencia generalmente. Potencia. Y a la minúscula se le llama trabajo específico. Trabajo específico. Entonces, como por aclarar un poquito los términos. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos, sobre eso? Y bueno, de ahí para allá, pues es hacer los balances. Aquí preguntan, determine la tasa de suministro de calor. Entonces ya les dije que lo que están preguntando es esto, ¿no? El Q punto. También la tasa de rechazo de calor. Entonces están preguntando el Q que sale por la caldera, el Q punto de la caldera. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Esa potencia o esa tasa de suministro puede dar negativo en algún momento? Sí, claro, porque recordemos que la energía tiene un sentido, ¿no? Cuando el calor está entrando siempre es positivo, cuando el calor está saliendo es negativo y el negativo significa que está saliendo, es una energía que sale. Mientras que en el trabajo es diferente, ¿no? La potencia que sale aquí nos tiene que dar negativo y aquí el trabajo que entra nos tiene que dar positivo, positivo. Perdón, aquí tiene que dar negativo, aquí tiene que dar positivo este trabajo.
pero eso no significa, repito, que la energía sea ni positiva o negativa, eso significa es que o está entrando o que está saliendo, eso es lo que tenemos que entender. En el calor es al revés, ¿no? Cuando entras positivo y cuando sales negativo. En el trabajo, note, cuando sales positivo y cuando entras negativo. ¿Qué vas a decir, Iván? No, listo, profe, eso. Ya. Listo. ¿Alguien más? Yo creo que ahí queda como bastante claro, ¿no? Entonces, eh, cierro también con otra frase sobre la invitación a preguntar, ¿no? Pregunta lo que no sepas y pasarás por tonto unos minutos. No preguntes y serás tonto toda la vida. Invitación a que, vuelvo y repito, si usted, especialmente a los que están viendo esto en grabación, si usted tiene alguna pregunta, simplemente dígame, mira, estoy haciendo tal ejercicio de este libro y tengo esta duda, no sé cómo entenderlo y con gusto ahí le vamos sacando un tiempito para eso. Dice aquí Julián, solo hay que tener mucho cuidado con las unidades, que unas estén en un sistema y otras no. Así es. La tasa de rechazo de la caldera o del condensador. Están preguntando las dos. Están preguntando por la tasa de rechazo es del condensador. Miremos en el ejercicio aquí. Cuando hablan de la caldera, que es un ejercicio, es un calor que entra, a esto lo llaman tasa de suministro, porque se está suministrando calor. Mientras que en el condensador es un Q punto, pero del condensador, aquí lo llaman tasa de rechazo porque el calor está saliendo. Esto lo llaman tasa de rechazo del condensador. ¿Listo?